No sé si alguna vez has sentido que algo invisible se arrastra sobre tu piel. No una corriente de aire ni la sugestión de una película de terror, sino algo más visceral, más real, como si un par de dedos helados te recorrieran la espalda, tocando tu espina dorsal. Eso fue lo que sentí cuando escuchamos la grabación por primera vez. Nos reíamos. Al menos, al principio. Ninguno quería admitir que el sonido nos había calado hasta los huesos. No era solo un gemido, había algo en el que ponía los nervios de punta, como si no perteneciera a un ser humano, como si fuera el eco de algo que no debería existir. Habíamos ido al cementerio con la ligereza de quienes no creen en nada. 4 idiotas con una grabadora barata y una botella de whisky compartida entre risas. La noche estaba despejada, el aire quieto. No había murmullos extraños, ni sombras moviéndose entre las lápidas, ni luces parpadeantes en la distancia. Solo el silencio pesado de la madrugada y el crujido de la grava bajo nuestros pies. Las historias decían que el cementerio había sido el descanso de muchos cuerpos sin nombre. Algunos, indigentes sin familia, otros, víctimas de crímenes que nunca se resolvieron. Hablaban de una fosa común, de un sepulturero que desapareció sin dejar rastro, de una niña que fue enterrada con los ojos abiertos porque el féretro era demasiado pequeño para cerrarlos. Pero nada de eso nos importó. Nos movíamos entre las tumbas con la desfachatez de quienes nunca han visto un cadáver de cerca. Al principio, las preguntas fueron un juego. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo moriste? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Luego, alguien, no recuerdo quién, formuló la pregunta que cambiaría todo, ¿qué se siente estar muerto? En ese momento no pasó nada. Nos quedamos unos segundos en silencio, esperando algo, cualquier cosa. Algún ruido que pudiéramos atribuir al viento, un crujido de ramas, el maullido lejano de un gato. Pero el cementerio siguió tan mudo como antes, indiferente a nuestra presencia. Terminamos la sesión y nos fuimos a casa de Nico a escuchar la grabación. La reproducción comenzó con nuestras voces, entrecortadas por el chisporroteo de la cinta. Escuchábamos el sonido de nuestros propios pasos, el zumbido bajo el micrófono captando el viento. Luego llegaron las preguntas. Era extraño oírnos desde afuera, nuestras voces sonaban distantes, como si hubiéramos estado en otro mundo. Y entonces, la respuesta. Un sonido gutural, largo, como si algo tratara de hablar pero no tuviera garganta para hacerlo. Era un gemido, no, más bien un aullido, pero sin fuerza, sin vida. Un lamento atrapado entre el tiempo y la materia, algo que no debería haber sido oído. Nadie habló por varios segundos después de que terminó. Todos sentíamos la misma opresión en el pecho, el mismo frío trepando por la espina dorsal. Fue Nico quien finalmente rompió el silencio. Dijo que no quería tener la grabación en su casa, que era mejor deshacerse de ella. Pero alguien, tal vez Diego, siempre tan curioso, dijo que no, que debíamos analizarla, que tal vez el sonido tenía algún tipo de explicación. Después de todo, podría haber sido interferencia, un error del micrófono, cualquier cosa menos lo que parecía. Y como ninguno de nosotros quería admitir el miedo, terminamos aceptándolo. No sabíamos que habíamos traído algo con nosotros. He oído decir que el miedo puede colarse en la mente como una infección. Al principio es apenas un escalofrío, una sospecha irracional de que algo no está bien. Pero si lo dejas crecer, si le das espacio para echar raíces, se convierte en algo más. Algo que no puedes sacudirte aunque lo intentes. Algo que empieza a acecharte en cada sombra, en cada rincón oscuro de tu casa, en el silencio entre latidos de tu propio corazón. Así empezó todo. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que no había dormido en absoluto. Mi cuerpo estaba entumecido, pesado, como si algo me hubiera estado sujetando contra el colchón toda la noche. Tenía una punzada de dolor en la nuca, y mi cuarto estaba helado a pesar de que la ventana estaba cerrada. Pensé que era solo cansancio, que tal vez la sugestión de la grabación me había afectado más de lo que quería admitir. Pero cuando miré el reloj y vi que eran las 3:33 de la madrugada, un frío distinto me recorrió el cuerpo. Esa misma noche, Diego envió un mensaje al grupo diciendo que había tenido un sueño extraño. Decía que había estado en su cuarto, pero no estaba solo.
Una figura oscura estaba de pie en la esquina, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. No podía ver su rostro, pero podía sentir su mirada. En el sueño, había tratado de moverse, de gritar, pero algo lo retenía en la cama. Entonces la figura avanzó. No caminó, no se movió como una persona, simplemente se deslizó hacia él. Y antes de que pudiera hacer nada, se inclinó sobre su rostro y le susurró algo al oído. Algo que no entendió en el momento, pero que al despertar, resonaba en su cabeza como un eco interminable. Diego no nos dijo que había oído. Esa fue la primera noche. En los días siguientes, los susurros comenzaron. Era algo sutil al principio. Una sensación de que alguien pronunciaba tu nombre cuando estabas solo, cuando cerrabas los ojos en la ducha o te sumergías en el sonido blanco de la televisión en la madrugada. Luego se volvieron más claros. Una voz baja, apenas un murmullo, llamándote desde el pasillo cuando estabas en tu cuarto, susurrándote al oído justo cuando estabas a punto de quedarte dormido. Nico fue el primero en decirlo en voz alta. Dijo que había escuchado su nombre la noche anterior, justo cuando apagó la luz de su cuarto. Que al principio pensó que era su madre llamándolo desde la sala, pero cuando salió a ver, no había nadie. Entonces revisó su teléfono. Eran las 3:33 de la mañana. Después de eso, ninguno pudo ignorarlo. Los sueños se hicieron más intensos. Todos soñábamos con la misma figura, con su silueta negra recortada contra la penumbra de nuestras habitaciones. A veces estaba quieta, solo mirándonos desde la esquina. Otras veces, avanzaba. Y en las peores noches, susurraba. Fue Diego quien tuvo la idea de analizar la grabación con más detalle. Dijo que no podía sacarse de la cabeza el sonido del gemido, que había algo en el que no era natural. Lo escuchó una y otra vez, intentando encontrar un patrón, una lógica en el ruido. Hasta que finalmente lo amplificó y aisló las frecuencias. Fue él quien nos lo mostró. El sonido distorsionado de la grabación había sido inquietante desde el principio, pero cuando Diego reprodujo su versión modificada, fue peor. Ya no era solo un gemido. Había palabras ocultas en él. Voces susurrantes, arrastradas, casi imperceptibles en la versión original. Pero cuando se amplificaron, lo entendimos con claridad. No debiste preguntar. Nadie dijo nada por varios segundos. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una presencia invisible. Esa noche, Nico desapareció. Nos enteramos al día siguiente, cuando su madre nos llamó. Dijo que la noche anterior, él le había contado que había oído algo en su casa. Algo que no venía de su cuarto ni de la calle. Dijo que lo había escuchado en el pasillo, justo afuera de su puerta. El mismo gemido de la grabación. Después de eso, no respondió más mensajes. No contestó llamadas. Su madre nos dijo que no estaba en su cuarto en la mañana. La puerta seguía cerrada por dentro, pero él no estaba ahí. No había señales de que hubiera salido. Solo su teléfono en la mesa de noche, con la alarma sonando inútilmente. Esa fue la última vez que supimos de Nico. La policía no encontró nada. Dijeron que era imposible que hubiera salido sin abrir la puerta, pero aún así, no estaba. Su madre nos preguntó si sabíamos algo, si había estado deprimido, si había mencionado querer irse a algún lado. No supimos qué responder. Después de eso, la paranoia se apoderó de nosotros. Empezamos a ver cosas en el rabillo del ojo, sombras que desaparecían cuando volteábamos. Sentíamos miradas sobre nosotros cuando estábamos solos. La sensación de frío se hizo constante. Y los susurros nunca se detuvieron. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba más cerca. Cada noche, a las 3:33, despertaba con la certeza de que alguien estaba de pie en la esquina de mi cuarto. No sé en qué momento llegamos a la conclusión de que regresar al cementerio era la única opción. Tal vez fue el miedo, la desesperación, la sensación de que si no hacíamos algo, lo que había comenzado nos tragaría por completo. Pero sé que ninguno de nosotros quería decirlo en voz alta. Después de la desaparición de Nico, la presencia en nuestras vidas se hizo más fuerte. Diego dejó de salir de su casa. Su madre me llamó una noche,
preocupada porque él no comía, no dormía, no hablaba con nadie. Dijo que lo había encontrado sentado en la oscuridad de su cuarto, con la grabadora en el regazo, escuchando la cinta una y otra vez. Cuando intentó quitársela, él solo susurró que ya era tarde. Éramos 3 los que quedábamos: Diego, Natalia y yo. Pero Diego ya no era el mismo. Natalia me dijo que cada noche sentía que algo se sentaba en el borde de su cama, que el colchón se hundía, que la respiración se le volvía pesada, que una parálisis atroz la dejaba atrapada en su propio cuerpo mientras una sombra negra se cernía sobre ella. Yo no podía dormir. En mi casa, los espejos reflejaban cosas que no deberían estar ahí. En las ventanas, el vidrio se empañaba con aliento desde el otro lado. Y en las madrugadas, a las 3:33 en punto, la radio de mi cuarto se encendía sola, emitiendo un estático inquietante que, si escuchaba lo suficiente, parecía contener voces, nombres, risas. Fue entonces cuando Natalia dijo que debíamos volver al cementerio. Tomamos la grabadora y la cinta. No queríamos escucharlas más. No queríamos respuestas. Solo queríamos deshacernos de todo, cortar el vínculo, enterrar lo que sea que habíamos despertado. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes y la niebla se arrastraba por el suelo como dedos invisibles. Caminamos entre las tumbas con la sensación de que no estábamos solos. Algo nos observaba desde la oscuridad, algo sin ojos, algo que se deslizaba entre los mausoleos y los árboles desnudos. Buscamos la lápida donde habíamos hecho la pregunta aquella noche. No tardamos en encontrarla. Era una losa de piedra vieja, cubierta de grietas y musgo. El nombre estaba casi borrado, pero Natalia había investigado antes de venir. Nos dijo que el hombre enterrado ahí había sido acusado de crímenes terribles, que la gente del pueblo había hecho justicia por mano propia, que lo habían golpeado hasta dejarlo irreconocible y luego lo habían arrojado a la fosa antes de que muriera del todo. Lo habían enterrado vivo. Y nosotros habíamos despertado algo que debía quedarse en el olvido. Diego se arrodilló junto a la tumba. No dijo nada, solo sacó un encendedor y lo acercó a la grabadora. Por un momento, dudó. Sus ojos estaban vacíos, hundidos, como si hubiera dejado de ser el mismo. Encendió la llama. Las llamas lamieron la cinta y el plástico se retorció con un crujido grotesco. El olor a humo y material quemado se mezcló con algo más. Algo rancio, húmedo, como la putrefacción de una tumba recién abierta. Y entonces lo escuchamos. El gemido. Pero no como en la grabación. Era real. Era un sonido largo, profundo, salido de la misma tierra bajo nuestros pies. Se extendió por el aire como una herida abierta, haciendo que todo mi cuerpo se tensara con un terror primitivo. Y luego, la risa. No era una risa humana. Era distorsionada, arrastrada, inhumana. Se filtraba por la niebla, rebotaba en los árboles, venía de todas partes y de ninguna. Algo nos tocó. No lo vi, pero lo sentí. Manos invisibles que nos sujetaban los brazos, los tobillos, el cuello. Frías, ásperas, como dedos huesudos saliendo de la tumba. Natalia gritó. Diego cayó al suelo y empezó a convulsionar, como si algo estuviera tratando de meterse dentro de su piel. Yo corrí. No sé cómo escapé, pero lo hice. Atravesé la niebla, sintiendo como algo me rozaba los hombros, como las voces me llamaban, como la risa me perforaba los oídos. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en Diego, sin pensar en Natalia. Solo escapé. No volví a verlos. No hubo cuerpos. No hubo noticias. Solo sus nombres en las listas de desaparecidos. Intenté olvidar. Dejé el pueblo. Me convencí de que todo fue una alucinación, una histeria colectiva, un mal sueño que se salió de control. Pero algo quedó conmigo. Algo que nunca me abandonó. Pasaron los años. Aprendí a ignorar los espejos, a no mirar demasiado tiempo por las ventanas, a no escuchar el silencio en la madrugada. Y entonces, una noche, sonó el teléfono. Atendí, medio dormido, con la sensación de que algo no estaba bien. Del otro lado, solo escuché estática. Y luego,
El gemido. Largo. Doloroso. Pero esta vez, la voz no solo gemía. Esta vez, pronunció mi nombre.